Buenos días, estamos en la primera emisión de Sigma del nuevo semestre en curso, el segundo semestre de 2018. Hoy tengo la buena fortuna de estar acompañado de un profesor que acabo de conocer en el Instituto Europeo de Diseño, el profesor Fernando Ochoa, quien es un especialista en pedagogía del diseño. Ya él nos contará cuáles son sus dominios de forma más específica, pero con ocasión de la Semana de la Pedagogía a la cual fuimos invitados, quise traerles a ustedes parte de sus impresiones, de sus opiniones alrededor de un tema básico que tiene que ver con la docencia, la pedagogía del diseño y sobre todo sobre las bases del diseño. Vamos a hablar hoy de la Bauhaus. Querido profesor Fernando. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con todos. Saludos a Medellín. A Medellín. Encantado. Gracias. Ángel. Profesor Fernando, cuéntenos un poco así, un pequeño profile suyo. Bueno, yo estudié arquitectura y me dediqué a ella durante 15 años y mientras era profesor en el Instituto Europeo de Diseño, allí he dado clases de todo género de saberes, de los proyectos. También doy clase en un máster en Alcalá de Henares de proyecto arquitectónico, y en nuestra escuela de diseño doy clases en primero de varias asignaturas, sobre todo de fundamentos. Doy clase de construcción, doy clase, según el año, de estructuras, ¿no? De estructuras para objetos, de estructuras para una clase muy interesante. Y bueno, pues más o menos por ahí me muevo, Miguel Ángel. Le falta decir a Fernando que es un apasionado del diseño, que es una persona que lee mucho, que tiene un background amplísimo y que tiene una claridad acerca de lo que es la génesis de nuestra disciplina, que por ello me animé a entrevistarlo y a traérselo a ustedes. Empecemos con la Bauhaus, Fernando. ¿Qué era la Bauhaus para el diseño? Pues la Bauhaus fue un experimento. En realidad es una cosa que no acabó dando los frutos que se esperaba de ella. Esto es muy importante darse cuenta, que lleva a cabo nuestro querido Gropius, Walter Gropius, al hilo de las propuestas y de las experiencias de los Arts and Crafts en Inglaterra. O sea, la primera fórmula, la primera intención de la Bauhaus en su nacimiento, hace casi 100 años, era replicar el modelo del artesanado, en el que cada alumno se convierte en un maestro de algún oficio al cabo de 3 años y medio, y en el que todos los oficios acaban por colaborar en un proyecto común arquitectónico, y en el que la máquina está más o menos proscrita. Este es el proyecto original. Arranca casi con un grupo de amigos que hacían un poco extraño la buena consecución de este proyecto, porque la mayoría eran pintores que poco tenían que hablar de artesanías. Y se les ocurre un primer esquema de curso. Se lanza en la piscina, se tira en la piscina antes de tener el plan muy claro, cosa muy del diseño, ¿no? Actuar antes de disparar, antes de preguntar. Y con este grupo de pintores que le aconseja en principio incluso su mujer, Alma Mahler, y empiezan a sondear y van creando un grupo de gente que supuestamente tendrían que ser el complementario de una serie de artesanos. En los talleres había medio año que al principio no sabían para qué iba a valer. Luego se crea una estructura de 3 años que consiste primero en unos cursos de los que participa tanto un maestro de la forma, llamado así, que normalmente eran pintores, que ve los aspectos morfológicos. La forma era muy importante, como luego fue en Ulm, la buena forma, los aspectos morfológicos del diseño desde muchas perspectivas, desde la naturaleza, desde la técnica, desde el dibujo, y que está dando clases a la limón, decimos aquí en España,
en pareja con un artesano, con un maestro de oficio que va guiando a los alumnos. Ese es el primer plan y más o menos se mantiene hasta que, se pergeña así y en un momento dado a Johannes Itten se le ocurre hacer un curso básico, un curso de introducción general a todos esos saberes que iban desde la vidriería hasta la ebanistería, etc. Y entonces nace el curso básico, que es el gran hallazgo de la Bauhaus. Es lo que salió bien de la Bauhaus, es lo que hemos heredado de la Bauhaus, lo que casi sigue existiendo en todas las escuelas, con sus más y sus menos, con sus luces y sus sombras, pero es la línea que sigue viva y que ha dado lugar a un montón de formulaciones distintas. Ese curso que era en parte, digamos, un curso médico, se trataba de desinhibir a la gente de las enseñanzas que habían aprendido en la escuela y demostrarles una especie de fundamento común a todos los saberes que fuera puramente morfológico. Eso se le ocurre a Johannes Itten, inmediatamente lo adopta Gropius como gran hallazgo y ahí empieza la Bauhaus primera. Luego hay una segunda Bauhaus mucho más ligada a un intento industrial que nunca salió bien. Bueno, pero ya hablamos de eso, Fernando, ya hablaremos de eso. Una pregunta acerca de este primer intento, de esta primera escena de la Bauhaus, respecto, digamos, de la manera de pensar los objetos. Ya está claro que ellos querían volver a lo artesano, a lo bien hecho, pero a través de las propias manos del diseñador, o en este caso del artesano diseñador. Pero mi pregunta es, ¿cuál puede ser como el equivalente en una sociedad en la cual hoy día la tecnología ha invadido todos los espacios? ¿Cuál podría ser ese equivalente de la Bauhaus hoy, por ejemplo? El equivalente de la Bauhaus exacto de ese punto, déjame que te cuente primero qué pasó después. Ok. Lo que pasó después fue que Johannes Itten cayó en desgracia. El curso que llevaba, que debía ser fascinante por los testimonios que quedan de él y los pocos registros, pues se suponía que era demasiado particular, demasiado privado. Y hay un combate, aparece Mondrian, aparece en realidad Rietveld, aparece el neoplasticismo, aparece, digamos, la vena cientifista, mojo y nol de la modernidad que se pone en combate contra esa línea puramente artesanal y que pretende que esto tiene que estar guiado hacia la industria y de la mano con la máquina. Esa es la Bauhaus que todo el mundo conoce, y sin embargo es la Bauhaus que no dio frutos, o sea, que no llegó a cuajar. Eso ya cuajaría después cuando cuajara, o sea, es decir, a veces cuajó y otras no en otros proyectos, pero eso no llegó nunca a funcionar bien en la Bauhaus y sin embargo es lo que todo el mundo supone que es. Esa es la segunda Bauhaus. Y esa fue la que no dio resultado. Esa es la que no funcionó. Entonces, lo que sí hay hoy en día, lo que ocurre, lo que llega a ocurrir, por ejemplo, yo conozco proyectos universitarios en España, en Portugal. En Portugal ha habido hasta hace muy poquito, por ejemplo, escuelas, debe seguir habiendo algunas, yo las que dos que conozco han cerrado, con un plan de estudios muy bauhausianos, pero sin embargo en escuelas que se llaman de Bellas Artes. Es decir, un estudiante de Bellas Artes entra y se encuentra con un curso básico en el que es desinhibido y en el que se le invita a crear una nueva mirada que seguramente no conoce por el colegio, ¿no? Y a partir de ahí se le ofrecen un montón de talleres distintos, desde la vidriería, donde hay la artesanía, donde existe lo puramente artesano, pero donde están también los ordenadores, donde está también porque un diseñador un vidriero hoy en día también tiene ordenador. Entonces, donde llega a haber clases de programación, pero en un curso muy medido, donde se sigue mirando al modelo de la Bauhaus para
para intentar ese equilibrio todavía con la artesanía. Digamos que es una especie de lugar intermedio entre las dos Bauhaus, que curiosamente ha ido a parar, insisto, a escuelas más de bellas artes, pero de donde han salido unos profesionales tremendos, unos profesores tremendos, y son líneas que se siguen explorando. Eso no está muerto en absoluto, sino que sigue vivito y coleando. Muy bien, o sea que, profesor, si lo he interpretado bien, el modelo sigue vivo, Claro. pero no precisamente donde hemos puesto hoy día el diseño industrial, que Sí. lo hemos puesto Sí. en la lógica productiva, Sí. en masa. Sí. Además se ha venido permeando, que de eso ya hablaremos, se ha venido permeando de toda una serie de teorías, metodologías que van hacia la gestión y la creatividad, que de alguna manera, pienso yo, han desdibujado esa primera intención que sí fue exitosa. Sí, claro. Fue exitosa en términos pedagógicos, en términos de cambio de lo que ahora llaman cambio de paradigma, etcétera, porque era inviable un diseño, ignorando las máquinas, en un modelo como el nórdico, en el que nunca hubo esa tragedia que había ocurrido en la Revolución Industrial en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra sí que había existido ese drama, Ruskin y Morris reaccionan contra él y aparece un combate máquina sí, máquina no. Pero los países nórdicos nunca ocurrió, es decir, los ebanistas más exquisitos iban utilizando las máquinas que iban apareciendo sin el menor drama, y de ahí ha nacido una línea maravillosa del diseño, desgraciadamente muy poco publicada, y más desgraciadamente cuando tal cantidad de países en la Tierra como España, o creo que muchísimos de Sudamérica, se acercan más a eso que a un drama todo o nada como el que ocurrió en la Revolución Industrial del siglo XIX inglés. Es decir, nosotros estamos intentando copiar modelos que en el fondo nos quedan lejísimos porque nosotros hemos ido mucho más paso a paso y no ha llegado a producirse esa tragedia. Entonces, los frutos buenos de la Bauhaus, que son, insisto, más de una especie de teórico-prácticos, de cambio de paradigma, de aceptar la máquina pero con mesura, hasta que llegó Meyer. O sea, hay una segunda Bauhaus con Meyer, insisto, mucho más industrialista, mucho más marxista, que no funcionó y que luego fue la que digamos, desembarcó en Ulm, en la escuela de Ulm, que pretendían ser los herederos de la Bauhaus, pero corrigiéndole, enmendándole la plana a todos los supuestos errores, a todas las veleidades pseudoartesanas de tal que odiaban, entre comillas, ¿no? Lo bonito del esquema de la Bauhaus, tal y como quedó en toda su ambigüedad, esa capacidad de casarse con la industria cuando fuera necesario, de no hacerlo con la artesanía, tal, de ir encontrándose los acontecimientos y de no tener previsto un prejuicio a partir del cual medirlo todo, que es lo que ocurrió muchas veces, lo que nos ha ocurrido, a mi modo de ver, desgraciadamente, a partir de Ulm. Existe esa previsión de cómo tiene que ser el diseño industrial, y todo lo que no pase por ese prejuicio se descarta, y entonces queda fuera una realidad viva que va a ocurrir de 10.000 modos, desde la pura artesanía de hombres que conocen perfectamente el oficio hasta las series masivas de producción de un vaso de plástico. Todo ese espectro maravilloso que, en vez de una parte exclusiva, que es con lo que nos vemos obligados a lidiar, y con lo que finalmente estamos todo el rato midiéndonos, siempre en desventaja, siempre considerando que no llegamos a los objetivos, que es que nuestro país no acaba de producir el diseño industrial que debiera, que siempre no sé qué palabra utilizar, como que no alcanzamos a llegar a los estándares. Claro, a unos estándares que nunca se han dado. Efectivamente. Profesor, ya vamos en Ulm y efectivamente estamos visualizando cómo esta segunda fase del diseño de alguna manera torció el camino, ¿cierto? Y creo yo que, después usted me lo dirá, creo yo que ese supuesto fundamental de la Bauhaus hoy sería muy apropiado, por ejemplo, para la industria en América Latina, para el desarrollo de producto en América Latina. Pero antes de eso quiero hablar de dos cosas, o de tres: Ruskin, el marxismo y Paul Klee. Paul Klee al final. Son muy distintas, son cosas completamente imposibles de conciliar, ¿no? ¿Qué tiene que ver Ruskin, brevemente, pues, con la Bauhaus? Ruskin es al que se le ocurre todo esto. Es muy difícil, no puedo recapitularlo ahora mismo, pero es la figura a quien se le ocurre que en mitad de la tragedia de la Revolución Industrial
lo que debe ser preservado a toda costa es un artesanado en el que el artesano mantenga el oficio, las cualidades del oficio, en términos casi sagrados. Es un hombre profundamente religioso y cree que está convencido de que tiene que haber un cambio en un medio que ha pasado de ser profundamente artesanal y a la vez, entre comillas, espiritual, o quítale las comillas, y ha pasado a ser el infierno de la industria pesada de una Inglaterra victoriana que quiere venderle al mundo una quimera de productos infinitos. Entonces, él denuncia todo eso, se pone delante de toda su sociedad y dice que hay que volver a la máquina, que hay que volver a las manos. Más que volver, en ese momento había muchas manos, es decir, que hay que olvidarse de la máquina, y propone un modelo que será el que Morris adopte, el que Morris y Burne-Jones adopten, creando los Arts and Crafts y creando el principio del diseño. Esto es el comienzo del diseño, tal y como fue Morris, el heredero, para enhebrarlo con el marxismo del que hablabas. Sí. Morris es un socialista. Morris va cambiando continuamente, es ese personaje. Todos estos personajes son completamente diversos, ambiguos. Es algo que contaba yo en las clases que daba hace poco. Son personajes difíciles de digerir muchas veces por nuestra cultura latinoamericana, que rápidamente asocia el marxismo con ateísmo y con... Bueno, quiero decir, la izquierda, el marxismo es ateo, pero que crea un pack en el cual, una vez que uno ha tomado una decisión en alguno de los sentidos, inmediatamente toma todas las demás al hilo de ella, y eso es algo que no ha ocurrido en el mundo inglés. Es el medio mismo en el que nació el diseño, es muy ilustrador en este sentido, es liberador para el alumno. Yo creo que debería enseñarse así. Es el lugar en el que alguien como Morris, que es un ultra tradicional, crea un hombre ultra tradicional, ultra religioso, y crea, no solo se inventa el diseño tal y como entendemos, sino que al final de su vida crea la Liga de San Jorge, que es comunista, para intentar crear un modelo que se repite varias veces hasta que los últimos conatos desaparecen, pero un modelo de lo que él está proponiendo. Es lo mismo que les pasa a sus herederos, ¿no? Que desde un punto de vista puramente espiritual, antiprogresista, es muy importante decirlo, y sin embargo socialista en su caso, hay una especie de socialismo tradicional, las cosas que no nos cuadrarían, insisto, en nuestra polaridad disparatada, hablo de España y muchas veces de lo que contemplo en Sudamérica, y que acaban por crear incluso paradojas como la del último Morris, que es un marxista. En los últimos meses casi de su vida él se hace ya marxista, siendo sin embargo un antiprogresista, una especie de paradoja viviente, ¿no? A los ojos, insisto, de lo que se ha heredado después. Para él eso no suponía la menor tragedia. Y que además, en virtud de su forma de concebir el desarrollo de los productos, terminó diseñando para la élite. Claro, él no es que terminara, es que él empezó. O sea, ellos hacían unos productos absolutamente exquisitos. Total. Sí. Ellos no estaban preocupados por cuando ahora mismo se juzga los productos de las Arts and Crafts como que estaban dirigidos a una élite se desentiende el proyecto que en realidad tenían ellos entre manos. Ellos nunca se propusieron producir para el proletario o para las masas o algo así. Eso se lo propuso Ulm, y lo que acabó es por producir para los burgueses aquellas máquinas de afeitar y aquellos proyectores de Kodak y tal. No ha llegado a haber un proyecto. Continuamente en los años 60-80 se le hacía esta pregunta al marxismo, que era militante en Ulm, ¿no? ¿Qué objeto es distinto de lo que vosotros proponéis de lo que hace el capitalismo? ¿Qué objeto? Hasta el punto de que llegó a ocurrir con Argan. Argan llega a responder, el alcalde el intelectual maravilloso, y alcalde de Roma, llega a responder con que es que en realidad el objeto del que llega a producir el marxismo es un imposible que habría que ir encontrando en una progresión histórica, etcétera. Vaya, que una silla es un imposible, lo cual es un disparate a mi modo de ver, ¿no? Pero se ha dado esta cosa, ¿no? Que en ese hilo conductor en el que no ha llegado a ocurrir nunca
que haya objetos para... ¿Qué sería un objeto para un proletario si además, si en realidad lo que quisiéramos es que fuera común a todos? Pero en todo caso, y volviendo al tema que me preguntabas y con perdón por el círculo, Sí. A Morris y Raskin, Morris y Boone Jones, todas las Crafts, cuando se les pregunta por qué, cómo es que hacen objetos para objetos caros, ¿no? Sí. Ellos responden siempre que a ellos no les importa el cliente, ellos a quien defienden es al sujeto, a quien defienden es al trabajador. Artesano. Nuestros trabajadores están en paz, dice él, nuestros trabajadores están en paz, ¿no? Ellos, a mi modo de ver, ahí dan en el blanco. Pero al final eso es muy marxista, o sea... Claro, yo creo que desgraciadamente no lo ha sido. Es decir, el marxismo, como te contaba ayer cuando estábamos charlando, en no sé qué parte del libro del Capital hay esa diatriba de Marx contra el artesano. Marx no conoce el lugar espiritual del artesano, lo desprecia por ser espiritual, además lo considera un cómplice de la burguesía al artesano, y entonces lanza una diatriba contra él y propone que como cómplice del burgués, por pertenecer a un mundo todavía anterior, todavía puramente tradicional, todavía anterior, que él odia, tiene que ser sustituido por un nuevo tipo de trabajador que ya no participa en esas lógicas. Ahí es donde Morris y Boone Jones y los Arts and Crafts difieren radicalmente. Ahí es donde yo no veo que haya llegado a haber un proyecto real en el que se haya puesto en el centro al trabajador no en el sentido de que tenga tantas vacaciones, de que tenga, por supuesto, y eso sé que ha ocurrido y eso ha sido maravilloso, y ahí ha habido toda una parte de un socialismo más nórdico y más tal que ha conseguido que ha ido llegando a ese estado del bienestar del que hablamos tanto, ¿no? Y eso ha partido también de Raskin, de su libro On tot is last, que se traduce muchas veces por el bienestar de todos. Es el primero que pergeña esto. Entonces, eso por supuesto, pero ese otro lugar en el que el trabajador se encuentra, como hemos visto todos alguna vez al carpintero, al herrero, en un estado de profunda atención, de estado meditativo del que habla mucho Raskin, eso con todo el miedo, entre comillas, del mundo, Marx lo desprecia y todos los continuadores, con Ulm incluido, se desentienden por completo y lo consideran casi como una especie no lo sé, de ritual pasado peligrosísimo, no sé cómo decirlo. Bueno, profesor, como podemos ver, el tema del producto y el diseño está muy, pues, íntimamente relacionado con la política, la revolución social, la revolución industrial, pero en eso, digamos que en esa lógica hay figuras emblemáticas que realmente, independiente de todo eso que se viene sucediendo, lograron marcar. Para mí fue un grato encuentro conocer así más de cerca, porque lo conocía como una figura que había pasado por la Bauhaus, que fue a Paul Klee. Y ya en sus propias palabras veo ese gran aporte de Klee. Quiero que, sin apasionarnos, ¿cierto? Porque sé que lo está diciendo porque ayer, el otro día cuando hicimos la clase, yo me perdí poniendo las imágenes de Klee y entonces pudimos estar una hora más y ya mi público se iba, se aburría. Y hacíamos fuerza para que no viera la carpeta de Klee, porque seguramente encontraba algún punto de referencia. Y estábamos otras 2 horas. Otra vez. Profe, por favor, cuéntenos quién es Paul Klee. A mí me interesa mucho, porque sé que esto lo van a escuchar docentes, estudiantes. Sí. Y una de mis, como le comentaba antes de la entrevista, una de mis inquietudes desde el mundo de la docencia del diseño es tratar de lograr que los muchachos diseñen con conocimiento, con conciencia, entre comillas. ¿Por qué? Porque los estamos metiendo de lleno en un método, en investiguen, alternativas, y a la final ellos ni siquiera bien saben cuál es su punto de partida, quién es el referente. Entonces, cuéntenos por qué es importante. Bueno, pues para mí, Klee no solo lo digo yo, Argan hablaba antes de él. Argan dice que los cuadernos de
los papeles pedagógicos de Paul Klee, que son 4.000 papeles de las clases que dio la Bauhaus durante 10 años, algo así, son un monumento del conocimiento occidental comparable con los cuadernos de Leonardo. Yo estoy completamente de acuerdo. No solo esos, montones de diseñadores como Munari, como Enzo Mari, compositores como Boulez, filósofos como Gilles Deleuze. En fin, es imposible acercarse a ese depósito sin quedarse completamente impresionado. No ha habido nada igual, no ha habido ninguna enseñanza tan profunda en el diseño. Y sin embargo, pues ha sido más o menos ignorada dentro del propio diseño, dentro de la pedagogía del diseño. Y bueno, pues como es un tesoro que tenemos, es muy bueno aprovecharlo. A Klee lo llama para la Bauhaus precisamente, Itten lo admira mucho y le dice a Gropius que debería venir de profesor. Y Klee se pone a elaborar un pensamiento de la forma. Klee no daba clase en el curso básico lo dieron primero Itten, y luego cuando le echaron, entre comillas, pues no sé si fue Mojoy el primero y luego Albers, o al revés. Esos son los 3 que dieron el curso básico. Pero en el curso que viene después, en el que hay un acompañamiento entre el maestro artesano, ¿no? Supuesto acompañamiento porque tampoco funciona bien, pero entre el maestro artesano y el maestro de la forma, más intelectual, más burgués, más un hombre muy distinto del artesano, ese entente que se trató de hacer y que es muy importante que hagamos, que todavía no se ha resuelto. Es otra intentona muy bonita de la Bauhaus, cuando en Ulm se olvidan del artesano y dicen, no tal, en realidad estamos cometiendo un grave error que va a producir un mal tremendo en toda la tierra si no lo paramos. Tenemos una fuerza viva tan tremenda con el artesanado, y a la vez nuestro mundo ya no es aquel del siglo XIX, etcétera, sino que está el pintor, el intelectual y tal, y tiene que haber un entente, y ponerlo en el punto de mira por parte de la Bauhaus fue extraordinario. Bueno, pues en este proyecto, que no salió bien, pero que otra vez debe seguir siendo intentado, claro. Klee significa la piedra de toque, porque el curso que dio significa algo muy similar a lo que pretendían Raskin y Morris, es decir, ese estado casi místico en el que se encuentra el trabajador, el artesano, pero encontrado desde la perspectiva de un pintor occidental, no sé cómo decirlo, es una cosa que no hay ni en el Islam ni tal, de un hombre moderno, un hombre moderno. Entonces, es interesantísimo ya solo por eso, porque es un puente completo a esa otra fórmula que pretendían Raskin y Morris, y está además en ese momento de la Bauhaus donde todavía se intentaba aquello. Bueno, pues Klee, digamos que formula su gramática creativa. Hay un orden en el nacimiento de la forma, hay una morfogénesis. El hacer la forma es la forma misma, formar es lo mismo que la forma, transformar es lo mismo que la forma, y el proceso de formar da inmediatamente el objeto, ¿no? El objeto que siempre está en una especie de devenir. Sus cuadros son así, son ese devenir, y él tiene una gramática, insisto, que es algo muy interesante también de la Bauhaus. Casi todos los conocimientos eran gramaticales, eran de mundos dentro de mundos. El punto es un mundo que no sabemos cómo matemáticamente hacen hacer la línea, no voy a entrar en esto, pero la línea es un punto que matemáticamente no sabemos cómo, pero si lo arrastramos, cosa que no vale en términos geométricos, si lo arrastramos hacen hacer el plano, etcétera. Hay como mundos dentro de mundos, de lo sencillo a lo complejo, que podrían llegar a armar cualquier forma, y que hacen que los estudiantes que yo tengo en el primer curso aprendan a llegar a cualquier forma, por compleja que sea, a partir de otras más sencillas, lo cual significa que sabrán hacer un objeto a partir de las varillas que hay en la ferretería, a partir del tal, es decir, que podrán pergeñar, que habrá un acompañamiento, cada vez que vean una forma se les ocurrirán modos de producirlo, ¿vale? Esto de lo que estoy hablando es una de las claves de la Bauhaus que tiene su personaje central en Klee. Klee sería el maestro ideal hoy en día, y lo va a seguir siendo durante siglos, porque es un hombre incomparable, su enseñanza es incomparable, está a un nivel de un Miguel Ángel, y además es un hombre moderno en cuyo clima seguimos en ese clima de modernidad. Klee, para sí mismo, como pintor, tiene creado una gramática que enseña a sus alumnos y se convierte en la mejor formación que yo puedo imaginar para un diseñador, y de la que vienen además las mejores ofertas
pedagógicas que tenemos incluso hoy en día, ¿no? Pues hablábamos de Wong, que siendo un curso regularcito, el que tienen, no es para tirar cohetes, pero humildemente él parte también del punto, la línea, el plano, él hereda la fórmula de Klee con toda humildad y la proyecta en una cierta dirección. Y es un libro pues que funciona en muchísimas escuelas hoy en día. Libros como el de Ching. Ching tiene libros de interiorismo y de arquitectura, Francis Ching, que mucho mejor, de un nivel tremendo, que parten de una gramática similar y enseñan al alumno en un curso, en los cursos primeros, a tener esa lógica, primero para producir cosas, para imaginar objetos complejos a partir de la sencillez del lápiz que se va moviendo en el papel, y segundo, para construirlos, ¿no? Y hay toda una serie de metodologías hoy en día, vivitas y coleando, que están en el mercado, que la gente puede comprar en su libro, etcétera, que deberíamos coleccionar, y nuestro curso ha sido también una colección de algunas de estas cosas, porque son el legado vivo de todo eso, prêt-à-porter para el teacher de hoy en día. Bueno, profesor Fernando, o sea que, para concluir con Klee, podemos decir que realmente sentó las bases de la proyectación en diseño desde la gramática, desde la línea, que es lo más sencillo, ¿no? Pero sentó la base de un... Ha habido otros... ¿Cómo diríamos? El curso de Klee pone las cosas a un nivel tan metafísico, él es un metafísico, él pone las cosas a un nivel tan abstracto, que eso que él escribe ahí sería útil para un compositor como Boulez. Boulez dice, yo he aprendido todo antes que de los cursos de composición que me han dado, de Klee. Es un pintor, ¿no? Y hace una música descomunal. Yo como arquitecto, humildemente, en mi pobre dimensión, digo que he aprendido todo de Klee. He aprendido mucho más de él. Me encontré sus cursos cuando tenía 22 años y estaba en la escuela de arquitectura, y yo veía el gran orden profundísimo que había ahí, de la forma, al lado del desorden enciclopédico. Me enseñaba las cosas por orden alfabético, ¿no? Y aquí está ese gran orden cosmológico, gramatical, en el que las cosas complejas vienen de las sencillas, que es aplicable a cualquier dominio del saber formal. Es decir, es una filosofía formal que compite ganando casi con cualquier filosofía verbal. Y eso está a disposición, y eso ocurrió en una escuela de diseño. No tiene por qué valer solo para el diseño. Yo creo que funciona especialmente bien para el diseño porque los medios industriales son una varilla. Tú llegas a la ferretería y te venden un plano metálico, no te venden una forma. Si quieres puedes hacer un molde. Claro. De eso Klee no habla. Pero Klee está en todo ese mundo en el que tú de lo sencillo a lo complejo irías con el hilo que te venden en la tienda de prendas, y con las telas que son planos, cómo llegar a cualquier cosa. Con tu lápiz que hace un punto en el plano, que puedes arrastrar produciendo una línea, etcétera, cómo haces grafismo. Para el que se encarga de hacer objetos a partir de una barra o de barras, de planos, etcétera, cómo llegas a lo que quieras. Y con el mínimo número de pasos, por decirlo así. Ese mínimo número de pasos, como sabes, es fundamental en el diseño, ¿no? Entonces, inmediatamente genera en quien lo estudia ese amor por la economía de pasos, por los que yo en 3 pasos, por ejemplo, voy desde estas varillas que me dan en la ferretería a esta forma complejísima que tú nunca hubieras imaginado, ¿no? Que es el arte de diseñar. Bien. Entonces, es una gramática tan profunda que puede nutrir a un pintor y puede nutrir también a un diseñador perfectamente. Y ahí está en pleno centro del proyecto de Bauhaus, que era un proyecto que precisamente en el que había pintores, diseñadores, etcétera. Es decir, toda esa ambigüedad sociológica de hoy en día, que no es la del siglo XIX, pero que tampoco es, a mi modo de ver, la de exclusivamente los diseñadores que solo producen en masa, industrialmente, etcétera, ¿no? Creo que el término diseño de producto es un diseño mucho más adecuado a la realidad, no de hoy en día, sino de siempre, porque el diseño a veces es industrial, pero puede no serlo. Contaba en clase cómo a veces llegan nuestros alumnos un poco frustrados, ¿no? Bueno, es que estoy haciendo, he hecho de golpe esta silla, que acaba de salir en Experimenta, la revista, y qué tal, y que la está produciendo no sé qué, vete a saber cuántas vende,
Y al lado, pues están haciendo no sé qué locales como diseñadores de interior y han diseñado las lámparas y han diseñado las mesas, pero las han diseñado en una tirada corta para eso y se sienten frustrados. Y les hemos mal educado a que se sientan frustrados, les hemos condenado a sentirse frustrados porque hemos pretendido que todo tenía que pasar por el filtro de la industria pesada. Y la máquina de la industria en serie, no, hay una parte que sí, otra que no, otra que a veces, otra que tal, ¿no? Toda esa colección es lo que a mí me interesa y a nosotros en el IDE nos interesa como escuela, ¿no? O sea, nosotros comemos de todo y queremos enseñar a los alumnos a que coman de todo, ¿no? Y creo que el proyecto de pedagogía futura tiene que ir un poco por ahí, ¿no? De deshacernos de clichés, de prejuicios y tal, y encarar el siglo, porque ya estamos en el XXI, encarar el siglo XXI que sigue teniendo esa riqueza, sigue teniendo ese tal, ya es inalienable globalmente, ¿no? Y entonces mirarlo todo cara a cara, con todo el amor y con todo el cariño, y meterlo todo en la coctelera a ver qué sabor sale. Ya ven ustedes que empezamos hablando de CLE y CLE nos dio para hablar del modelo pedagógico. Profesor, ya por último, agradeciéndole verdad infinitamente todas las luces que usted ha arrojado sobre nuestra forma de ir por la vida, que es el diseño. Usted habla de algo acerca del diseño que me pareció pues muy real, pero también que es un poco metafísico, pero que es evidente, el tema de los estratos, ¿cierto? Esa perspectiva que conocí aquí con usted de cómo el diseño y todo el contexto del diseño se forma de estratos que vamos superponiendo. Así brevemente, sé que no es fácil, ¿cuál sería esa teoría de estratos acerca del diseño? Básicamente, para resumirlo, pues puede ser sencillamente explicar que frente al prejuicio, una vez más, ¿no? Frente al ídolo tremendo del progreso comprendido como algo que va quemando etapas, que pasan a ser el pasado, por las que suponemos que hay hombres que están viviendo en el pasado, ¿no? Un tipo que vive en una yurta en Asia está viviendo en el pasado porque ahora hay cosas más modernas, ¿no? Claro. Frente a ese discurso aplastante, destructor, yo diría el modo de colonialismo más terrible que ha habido nunca, porque ya no necesita ni siquiera las guerras. El hombre moderno es tan insaciable en su deseo de ser la única alternativa del futuro que llama a todo lo que está ocurriendo alrededor suyo hombres que están viviendo en el pasado. Frente a este modelo digamos, evolucionista, ¿no? En el que cada estrato quema el anterior, lo que creo que hemos visto con evidencia en el curso es que lo que hay realmente, yo me remito a lo que hay, son estratos vivos de intenciones que permanecen en el tiempo y que en un momento dado suscitan en el Mil Hojas, ¿no? Aparece de golpe otra en un momento dado, otra laminilla en la lasaña, que quizá nace a partir de ella y que a lo mejor puede incluso suscitar otras, etc. Y por poner un ejemplo, antes hablábamos de las fórmulas que siguen vivas de la Bauhaus, por ejemplo, en escuelas de bellas artes hoy en día. No solo eso, el curso básico, por ejemplo, está en casi todas partes, por muy deformado que se encuentre. Es decir, ese sustrato existe el sustrato Arts and Crafts. Hay montones de escuelas de artes y oficios en toda la tierra que no están hechas por hombres que viven en el pasado. Los hombres que están viviendo ahí están en el mismo presente o en el mismo no sé qué, el mismo ahora que yo y que todos, ¿no? Y creo que me están oyendo, que es otro ahora, pero sigue siendo el mismo ahora. Siempre es el mismo ahora, lo que pasa es que cambiado de colorín, ¿no? Y bueno, pues lo que de verdad ha ocurrido en términos de pedagogía y en términos de diseño es ese Mil Hojas por el que hoy en día hay hombres que están estudiando, que están conociendo, que están amando y que están haciendo el diseño desde un cierto estrato, otros que lo están viendo más desde una perspectiva de un estrato que nació a partir de él, otros tal, y lo que hay hoy en día es un acorde, una visión múltiple, otra vez, en la que las voces parecen en ocasiones contradictorias, y pueden serlo, en el que algunos estratos en ciertos momentos acaban por desaparecer, desoírse, ¿no?
y vuelven a lo mejor a aparecer con otra voz, etcétera. Y donde, a mi modo de ver, y esto es desde luego personal, el peso mayor debe ser puesto en lo más estable. Yo enseño estabilidad a mis alumnos en estructuras. La estabilidad es fundamental, y de la misma manera que es fundamental para los objetos, es fundamental para las sociedades, así lo veo yo. Y las novedades, estamos acostumbrados a digerir las novedades como imposibles de renunciar a ellas, ¿no? Cualquier nuevo invento de un Facebook hecho por un excéntrico en Estados Unidos es inmediatamente adoptado por todos como necesario, y esto me parece muy peligroso. Frente a eso, yo me fío de la estabilidad de algo que lleva 200 años produciendo fruto como es el diseño Arts and Crafts, que ha dado lugar además a los otros, es decir, es la madre de que ha parido a los demás, ¿no? Que muchas veces han sido hijos díscolos que pretendían lo contrario, y con razón o sin razón o lo que sea, ¿no? Ese estrato me parece más fiable, lo he ido conociendo a lo largo de mi vida, de parecerme casi una excentricidad de hombres, de hombres antiguos que no comprendía esto cuando yo estudiaba, ha pasado a parecerme hoy en día el más profundo, el más conciliador, el más entero. Y de ahí, en mi caso además, he pasado al amor profundo a todos los modos de diseño, todas las artesanías, todos los saberes tradicionales, es decir, estratos más y más profundos que intento inculcar a mis alumnos. El diseño nació antes que la historia, es decir, antes que los documentos escritos, que por cierto fueron hechos por diseñadores, las escrituras son de diseñadores, pero nació antes de las escrituras, con todos los ornamentos, con todos los grafismos, etc. Y eso a mí me interesa como el nacimiento mismo del diseño, y ahí es donde coloco el origen del diseño, y no como en el caso de Maldonado, por ejemplo, que pretende que el diseño industrial nace con las máquinas, con máquinas autómatas, burguesas al fin y al cabo, del siglo XV, etcétera, ¿no? Me interesa mucho más ese otro modelo que he ido encontrando en todo lo que está vivo hoy en día. Viajo a Bolivia y me encuentro con artesanos maravillosos que nunca me podría imaginar, ¿no? Que están viviendo en el presente, en un modo de trabajo que yo desearía para mis alumnos, ¿no? Y que tenemos que encontrar el modo de conciliar una y otra vez. Yo tengo un amigo que dice, no solo no hemos mejorado sino desde los Arts and Crafts, no solo estamos esperando esas respuestas. Bueno, pues la Bauhaus lo intentó, otros lo han, pero si adoptamos el modelo de que lo único que vale es el último peldaño que muchas veces está manejado sencillamente por los vientos de un mundo mercantil, disfrazado de lo que quieras, disfrazado de lo que sea, ¿no? Si nos dejamos llevar por eso, estamos llevando a nuestros alumnos, estamos guiándolos a merced de las últimas novedades, de los últimos vientos, insisto, de modelos de mercantiles que reclaman reinvéntate y reinvéntate hasta el final, ¿no? Y que harán todo menos que la tierra y los hombres acabemos por encontrar eso que estamos buscando, que es ese modelo por el cual es el artesano que está trabajando en los bosques en las montañas de Bolivia y yo somos en el fondo la misma cosa. Eso busco y eso buscamos. Profesor, creo que esa es la mejor conclusión de esta charla. Yo le agradezco mucho su participación. Quiero contarle que si es posible lo vamos a invitar a nuestro evento internacional, a Virá, para que nos cuente, nos hable de lo mismo. Ahí lo tienen ustedes. Es una persona digna del perfil del diseño, un perfil complejo, un perfil lleno de puntos de vista, de enfoques, de extremos, pero que a través del diseñador encuentran un sitio que es viable. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti, gracias, muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, pues nada. Entonces, muchas